Muy buenas noches, estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un programa de la Franja de Opinión, y hoy tenemos un tema que el país está debatiendo, que es la reforma a la salud. Hay un consenso nacional de que hay una crisis de la salud, también hay un consenso sobre que es obligatoria una reforma al sistema de protección, al sistema de salud. En lo que no hay acuerdo es en los términos de esa reforma. Y ahora estamos en un momento crucial de esa reforma que pasa de Senado a Cámara, que ha empezado a recibir debates desde el lado de los médicos, desde el lado de los columnistas. Hay, digamos, una importante debate nacional sobre la reforma a la salud presentada por el ministro, por el actual ministro, y tenemos a unos invitados calificados para este debate. Norman, el viceministro de Protección, nos acompaña hoy, obviamente a defender la reforma a la salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. El senador Mauricio, que nos va a acompañar, él ha tenido una posición, es un senador del Polo Democrático, ha tenido una posición dura contra esta reforma, y bueno, ahora vamos a ver cómo va a ser ese debate. Mario Hernández, profesor de la Universidad Nacional, también fue secretario de Salud en Bogotá, de manera que conoce mucho el tema. Vamos a ir a una nota de contexto y luego empezamos este debate interesante sobre la reforma de salud en Colombia. La reforma que impulsa el gobierno Santos mediante dos proyectos de ley, una estatutaria y una ordinaria, representa la profundización de un modelo que se ha implementado desde la Ley 100, restringiendo la autonomía de los profesionales de la salud y fortaleciendo el papel de los agentes dominantes que hoy se llaman EPS, pero que luego se llamarán gestores. Nadie tiene dudas de la grave crisis que vive el actual sistema de salud en Colombia. Y no solo no tenemos duda de la crisis, sino que la sentimos en carne propia. Se necesita un cambio, pero no un cambio de forma, se necesita un cambio de fondo en este modelo. La propuesta de un cambio de fondo en el cual la salud deje de ser un negocio y se convierta, como debe ser, en un derecho humano fundamental, garantizado por el Estado. En esta discusión necesitamos la participación no solo del sector de la salud, de los médicos. Es muy importante las marchas de blusas blancas, pero necesitamos blusas de todos los colores, blusas de obreros, blusas de campesinos, blusas de mujeres del común, del cotidiano, para que esto sea no el logro o el esfuerzo de un sector, sino que sea un esfuerzo colectivo, un esfuerzo ciudadano en el que todos participemos. El país todavía no ha entendido el papel de las EPS. Creen pues que las pusieron ahí como unas intermediarias financieras para que se quedaran con el dinero. El día que se acaben las EPS, que se pueden acabar eventualmente en algún momento, el país va a añorarlas, va a decir qué bueno o el sistema no era tan malo como la gente pensaba. La salud ante todo es un derecho de la gente, pero la salud es un derecho que cuesta. Y entonces ahí es donde viene, ¿se puede hacer negocio? Yo creo que se puede hacer negocio decente, que los médicos tienen derecho a ganar, los hospitales y las clínicas tienen derecho a ganar, las aseguradoras a ganar, pero a ganar dentro de unos límites razonables. Eso es lo que llaman negocio. ¿Es la educación un negocio? ¿Es la religión un negocio? Todo en la vida puede terminar siendo un negocio si maneja recursos económicos. Lo importante es que no se abuse de esos recursos, porque son públicos, porque son escasos, porque le pertenecen a la sociedad. Entonces, digámoslo, que puede ser un negocio, pero un negocio decente. El negocio en la atención de la salud es una perversión moral. Este proyecto de ley, de llegarse a aprobar, nos dejaría en peores condiciones de lo que estamos actualmente. Y es muy difícil pensar que estemos peor, porque atravesamos la peor crisis que ha habido en salud en la historia del país. Y esa crisis se debe a que el sistema de la intermediación no funcionó. Y llevamos 20 años
¿cómo es posible que ahora el ministro presente algo que la fortalece y la perpetúa? De manera que ese proyecto de ley es inaceptable. Afectaría tremendamente a los pacientes porque desconoce que la atención de la salud es un derecho humano. Uno como médico no le puede negar a un paciente tratamiento simplemente porque esa enfermedad no está en el plan de beneficios. Sería transformar las EPS en administradoras, a las cuales se les pague por su servicio y no tengan incentivos distintos del pago, pero no tengan ninguna función de control, ni auditoría, ni de pago, ni de manejo de los dineros. Simplemente cumplen unas funciones de tipo administrativo por los cuales se les paga. No basta con ajustes de forma y funcionamiento, sino que se requiere un cambio de fondo que resuelva de manera concertada, definitiva y realista los problemas estructurales del modelo y permita garantizar de manera efectiva la salud como derecho humano fundamental y no como negocio. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo un programa de la Franja de Opinión. Este programa se lo dedicamos a la reforma de la salud. Ya vimos distintas voces de cómo está la crisis de la salud y cómo son las distintas posiciones sobre la salud. Estamos en problemas de atención al paciente, estamos en un programa o en un sistema que hace agua, pero hay una cosa muy dura que es también que adoba todo esto, que es la corrupción y los escándalos tan bravos de corrupción en las EPS. Se dijo que se iban a, incluso los titulares de prensa decían, bueno, no más EPS, no más intermediarios de ese tono que han tenido hasta ahora. Y estamos acá con el viceministro de Salud para empezar esta discusión. A los televidentes hay que presentarles un poco cuáles son las bondades de esta reforma que ustedes defienden y en qué cambia el sistema que viene de atrás y que ha hecho crisis. Muy bien, muy buenas noches. Yo diría que lo primero que tendríamos que decir es que la reforma la venimos haciendo ya hace cerca de 3 años. Y eso es lo que debemos decir en primer lugar, porque la reforma no necesariamente en sí es el proyecto de ley. El proyecto de ley es un instrumento más dentro del marco de la política de lo que venimos haciendo. Solamente le menciono 3 cosas rápidas. Plan decenal de salud pública, tema importante. Saneamiento o depuración de EPS, es una superintendencia haciendo su tarea. Todos unas opciones de movilidad y portabilidad que le permitan a los usuarios tener mejores condiciones de acceso, entre otras. Entonces creo que eso es lo primero que hay que decir. Ya con respecto al proyecto de ley, creo que ahí también ha faltado un poco de conocimiento y un poco más de entender cuáles son los temas que se esperan corregir con la reforma. Y creo que yo los podría resumir en 4 temas centrales que justifican el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República. El primero, una demanda, creo que de todo el mundo, el tema de la centralización de los recursos. Usted mismo lo decía en su presentación, ahí se presentaron casos de corrupción, se presentaron casos de falta de control. Lo que estamos haciendo acá con la creación de una institución como Salud Mía es devolver lo que la Ley 100 en algún momento le entregó a las EPS, que fue el recaudo de los recursos. Primer punto, los recursos, tanto los fiscales como los parafiscales, van a ser administrados de una manera unificada. Eso sería una entidad pública. Sería una entidad pública, Segundo, esa entidad sería encargada de administrar y de resolver el segundo problema también crítico, el tema de la afiliación de la gente. Hoy en día, los agentes, las EPS, pueden de alguna manera poner barreras de acceso a la afiliación, por ingreso, por edad, por sexo, por cualquier tipo de condición. Lo que estamos proponiendo acá es que esta entidad sea la encargada de administrar el portal de afiliación de los colombianos y que de alguna manera
la población pueda de una manera libre escoger quién quiere que sea su gestor de salud. O sea, evitamos que haya una selección adversa. Y el tercero, que los recursos vayan directamente desde este fondo a los prestadores de servicios de salud. Que esa es tal vez uno de los temas que históricamente ha afectado a este sector en materia. ¿Cómo se van a llamar a esos prestadores? No, los prestadores son las IPS, públicas y privadas. Entonces, ese es un primer punto que resuelve 3 problemas, la creación de Salud Mía. El segundo tiene que ver con los gestores. El segundo tema importante y la creación de las áreas de gestión sanitaria. Lo primero es que no es cierto decir que los gestores son las mismas EPS con una fachada distinta, como lo han dicho en algunos casos. Con un nombre distinto. Con un nombre distinto. No es cierto. Primero, y hay 3 diferencias fundamentales. Primero, no recauda los recursos. Segundo, no afilia. Tercero, no paga directamente. Es decir, ya no esos críticas que veíamos sobre la intermediación financiera desaparecerían porque ya no tiene los recursos en su manejo. ¿Es Mía la que lleva los recursos? Salud Mía tendría los recursos y de ahí se giraría la totalidad de los recursos a hospitales y obviamente los mismos gestores. Tema fundamental, se cambian los incentivos de lo que hoy se tiene. Hoy, de alguna manera, los incentivos no están puestos hacia la gestión en salud de la población. Y lo que estamos haciendo, si se lee detenidamente el proyecto que salió de la plenaria del Senado, es ponerle incentivos a los gestores y a los prestadores en función de resultados en salud. Es decir, aquí le va bien a cualquiera de los agentes si la gente está sana, si la gente tiene una puerta de entrada libre, abierta, que le permita controlar de una manera adecuada digamos, los factores de riesgo que pueda tener para de enfermedades o factores de riesgo que puedan afectar su salud. Entonces yo creo que es un cambio radical. Algunos piensan que es mejor, como lo vimos en algunas de las declaraciones, que los recursos vayan directamente desde este fondo único, Salud Mía, a los prestadores. Yo creo que ahí hay que recordar la historia, ya lo hicimos. Y lo hicimos durante 3 años con el sistema de recobros, en donde 4.5 billones se fueron como por arte de magia, en algunos casos en colusión de algunos actores, y esto lo que nos generó fue lo que usted dijo precisamente, en algunos casos escenarios de corrupción y atomización de los recursos, inclusive en la población no más pobre de Colombia. Dejemos ahí, viceministro. Pero déjeme, simplemente cierro con el último tema para señalarle. El tema financiero. Usted lo ha dicho, aquí hay una crisis financiera importante. La ley está incluyendo los mecanismos para dar la solución a esa crisis financiera. La crisis financiera no se puede resolver con el flujo normal de los recursos. Aquí hay casi 10 años de acumulación de deudas que hay que resolver para que este o cualquier otro modelo pueda funcionar. Sin solucionar ese problema es muy difícil pensar en que se tengan bases sólidas para desarrollar un nuevo modelo. Ahora seguramente volveremos sobre el tema financiero, de dónde va a salir esa plata. Pero, senador Mauricio Ospina, ¿usted cuáles son las objeciones principales que le hace a esta idea? Definitivamente difiero con el señor viceministro, porque al estar la plata en un fondo donde vamos a tener una zona especial de gestión, donde va a haber solamente un gestor que tiene el 80% de las funciones iguales que las EPS, más otras que lo van a volver superpoderoso. Ejemplo, van a tener la capacidad de negociar los precios de los procedimientos y además van a poder tener integración vertical. ¿Integración vertical qué significa? Significa que van a poder construir sus clínicas
para poder hacer la atención primaria en salud, que no es cosa pequeña, es solamente el 70% de los procedimientos. O sea que lo que vamos a tener es una fiducia donde el mismo gestor ordena que se le pague a él mismo sus recursos. O sea, eso es el ratón cuidando el queso, o más bien es profundizar en un modelo donde no estamos haciendo una reforma estructural, sino donde estamos haciendo una reforma cosmética. Definitivamente, lo que va a suceder aquí es que vamos a ver como los buceteros en la séptima en Bogotá hace muchos años, una guerra del centavo a ver quién ejerce más procedimientos más rápido para acabar los recursos en el mediano plazo. Y por otro lado, es que el ministerio siempre nos habla de que van a haber unos indicadores de gestión para que la gente esté saludable. La pregunta mía es, esa debería ser la propuesta que esté en la ley y que deberíamos estar los legisladores evaluando si definitivamente esos indicadores en la forma en que los van a colocar va a tener los impactos que nos dicen que van a tener. Pero lastimosamente yo llevo 3 años en el Congreso, vi cuando se tramitó la ley 1438 en el año 2010, que se sancionó el 19 de enero del 2011, un día antes de que exaltara el gran escándalo del cartel de las EPS, y me di cuenta que muchas de las cosas que quedaron para reglamentar en el ministerio terminaron siendo en contra de la comunidad. Ejemplo, de la plata que nosotros pagamos, los que tenemos trabajo, hay un 1.5% que va a solidaridad para la gente que no tiene recursos. Y quedó un artículo que decía que se iba a hacer una transferencia de esa plata hasta el 1.5%. En la reglamentación quedó que era el 1.37%. Y ese 1.37 lo llevaron para pagar ese desfondo que nos habla el viceministro, que son los recobros del FOSIGA. O sea que los problemas están y no los negamos, pero los problemas tienen implicados directamente a muchos funcionarios del Estado. Porque ¿cómo así que la contabilidad no pega en salud? ¿Cómo así que no podemos tener o podemos evaluar de dónde son todas esas deudas? ¿Por qué tiene el Estado que volver a salir a pagar las deudas de las EPS? ¿O por qué el ministerio en este momento tiene que estar extorsionando a las secretarías municipales para decirle que les paga sus deudas si siguen apoyando el proceso de salud? Yo creo que estas son las cosas que tenemos que estar discutiendo en este modelo. Y esto es lo que nos tiene que demostrar de que no hay cambio del modelo, hay profundización del modelo. Y le voy a contar una cosa, no fuimos nosotros, fue estudiantes de la Universidad Nacional los que demostraron los sobrecostos en los medicamentos del plan obligatorio de salud en las EPS más grandes, que hacían subir la UPC a unos niveles exorbitantes de más de un 50%, casi calculándose pérdidas al año de 7 billones de pesos. Entonces yo pienso que si definitivamente nosotros quisiéramos atacar los problemas, tenemos que hacer un buen diagnóstico, y ese diagnóstico consiste en llegar a la raíz de los problemas, y tenemos que entender de que muchas de estas EPS, como ahora que acaban de sancionar a Saludcop con 1.4 billones de pesos a su gerente, tienen que estar por fuera del sistema, porque fueron los más inmorales los que le negaron servicios a la gente, especialmente a los niños con cáncer, y en Colombia tenemos una de las tasas de supervivencia de niños más baja de Latinoamérica, y no es porque los colombianos seamos diferentes, solamente es porque somos negligentes desde las EPS. Mario, Salud Mía, gestores e IPS, ese es el esquema ahora. Y mi plan. Y el plan. Eso es muy importante. Bueno, ese es el esquema ahora. Sustituirían, los gestores sustituirán a EPS, dice, son distintos. Este esquema, ¿en qué se parece al anterior? ¿En qué es lo que se diferencia? ¿Y por qué ustedes dicen que es el mismo sistema? Pues mire, la decisión que se tomó en el Congreso en el 93 con la Ley 100 fue el resultado de una desconfianza sistemática acumulada durante muchos años con el Estado colombiano. El Estado se roba la plata, el seguro se roba la plata, los municipios se roban la plata, todo el mundo se roba la plata, el Estado es corrupto, ineficiente. Vamos a entregarle esos recursos que todos ponemos a unos articuladores entre la plata pública y los prestadores. Es la misma Ley 100 la que plantea este tipo de cosas. Y cuando uno va a ver, la Ley 100 también decía que los recursos que se le transferían, digamos, a las EPS, porque finalmente son unos mediadores, iban a ser de destinación específica. La Ley 100 lo dice, viceministro, usted sabe, dice claramente, el 10% son sus ingresos como EPS y el 90% tienen destinación específica y deben estar en una cuenta de orden para la prestación de los servicios, el pago de los contratos a los prestadores.
Nunca se ha hecho eso. Todos los gobiernos permitieron que las EPS contaran eso como sus ingresos de operación. Y por eso entonces al recibir una cantidad de plata al comienzo del año, como UPCs iguales al número de afiliados, pues empezaron a hacer grandes inversiones, a hacer integración vertical, a sacar la plata del país, a hacer canchas de golf, a hacer colegios y no sé qué cosas, como hizo Saludcoop, y a integrar una cantidad de empresas en integración comercial. El gobierno cree que simplemente cambiando los incentivos y la forma de pago a estos que siguen siendo los intermediarios, se va a solucionar el problema. Viceministro, mire, leí con mucho cuidado la forma en que ustedes piensan pagarle de Saludmía, que es como un banco, empresa industrial y comercial del Estado. Según ustedes va a tener las cuentas, ¿cierto?, de cada uno de los gestores y les van soltando la plata y lo llaman ingresos. Cada cuenta de estas son los ingresos de cada gestor. No importa si es público o privado, con ánimo o sin ánimo de lucro. Eso se llama privatización de recursos públicos, viceministro. Mire, porque cuando usted crea una cuenta y le dice, es como una especie de encargo fiduciario, yo le guardo esa plata, le doy el 10% al comienzo, primera forma de pago. Segundo, le doy una parte de la UPC para que usted haga integración vertical de servicios básicos y haga gestión del riesgo. Es decir, invierta en la prevención y que no se enfermen sus afiliados. Eso se lo dice ahí claramente. Después le dice, le voy a guardar una plata para reaseguro, de manera que le pago por los de alto costo. Después le dice, le voy a guardar otra plata para un fondo de garantías. Aún así, al final le pongo unos indicadores que lo van a estimular a que mantenga sana su población. Y al final le doy sus utilidades del final del año para que usted reciba su rentabilidad, su ganancia. Mire, viceministro, cuando yo estoy pensando el que al final voy a tener ganancia, entre menos me gaste mis recursos de UPC, pues hombre, voy a hacer muchos mecanismos. Ustedes confían demasiado en que estos señores ahora sí se van a portar bien, simplemente porque le fijan todos esos mecanismos. O mire, sinceramente, nuestra propuesta es retirar ese tipo de intermediación con estímulos de rentabilidad por esa administración y crear unas unidades territoriales, poblacionales y territoriales de carácter público, con mucha vigilancia, con transparencia, con control social permanente, con un cuerpo colegiado que realmente esté pidiendo cuentas, ojalá trimestralmente. Eso es más, digamos, útil para superar la corrupción. Pasamos de la corrupción pública a la corrupción privada. Pasamos de una gente que se robaba una plata, ahora son billones de pesos, billones, y pues que obviamente implican salud de la gente, una cantidad de problemas de acceso. Entonces, y esto, terrible. Esto que usted dice sería una especie de Saludmía regional. Es una unidad territorial, claro. Los fondos es importante que se articulen, en eso lo compartimos. ¿Por qué? Porque producen más solidaridad, ¿cierto? Porque impuestos y cotizaciones producen efectivamente un efecto de solidaridad poblacional en cualquier sistema de salud. Pero usted los tiene que bajar y asignar territorialmente de acuerdo a las necesidades de la población. Perfil epidemiológico, equidad, incluso cultura, por ejemplo, lo que están peleando los indígenas. Entonces ustedes lo que dicen, los privados intervienen ya en la prestación de servicios. Prestación, exacto. Solo en la prestación No en la clínica, hospitales privados. Bueno, dejamos eso en punto, ese debate. Y nos vamos a una pausa y volvemos con este interesante debate sobre la reforma de la salud. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, un programa de La Franja de Opinión. Y hoy con el debate a la salud ya vimos una presentación inicial de cada uno de los panelistas sobre las bondades y las condiciones de la reforma de la salud y aquí las críticas. El senador se le fue a la yugular diciendo que
todavía una extorsión de parte del ministerio a la región y a las clínicas. ¿Eso qué tanto? No, yo creo que el senador nos ha visto en las regiones y lo hemos acompañado y hemos estado inclusive con él en los foros y en los debates. En modo alguno, yo creo. Yo creo que ese no es correcto, digamos, esa formación de que estamos extorsionando secretarios, ni más faltaba. Yo creo que el ministro ha salido por todo el país a dar el debate. No lo ha dado solamente en el Congreso. Ha estado en 1000 foros por todo el país. En este momento, en la semana pasada estuvo en el eje cafetero, va a Barranquilla, va a ir a Cartagena, va a ir a la costa. Entonces yo creo que sí es desafortunado decir eso de parte del ministerio. Pero permítame un segundo. Segundo, yo sí quisiera mirar en el senador Ospina un avance un poco más allá, más propositivo. Lo que uno ve acá es que ni lo público ni lo privado, el análisis no se centra, digamos, en los temas fundamentales. No habla del plan de beneficios, no habla de lo que está afectando precisamente el hecho de que no tengamos un plan más amplio a los niños que tienen cáncer. La necesidad de que tengamos un plan más completo, la necesidad de que haya una mejor gestión del riesgo en salud. Esos temas se quedan en el tintero y pareciera que pasaran desapercibidos cuando es, y en la última encuesta de percepción de la ciudadanía, es lo que le está doliendo a la gente. A la gente le duelen dos cosas. Primero, la falta de oportunidad del sistema, ¿sí? Y la segunda, le está doliendo el hecho de la forma como tiene el acceso al mismo sistema. Sobre eso no hay una referencia, digamos, especial. El doctor plantea dos temas importantes, que yo creo que hace un buen balance, pero tiene unas cuantas imprecisiones en su análisis. Él dice, y van a ganar, pero él no toma la otra cara de la moneda. Y las que van a perder y van a tener que poner patrimonio en los casos en que no hagan la tarea que tienen que hacer, ¿qué va a pasar? Este es un poco el esquema de aseguramiento. Es el aseguramiento social del que la misma ley estatutaria habló. Y ahí van a haber actores públicos, actores privados, mixtos. Yo no entendería cómo, por ejemplo, perder las enseñanzas de lo que hoy nos está dando a conocer Sabia Salud en Antioquia, que es una medida mixta, es una experiencia mixta. Aquí tiene que haber cabida para todas las opciones, para lo público, para lo mixto, para lo privado. Creo que ser excluyente en la figura que se use probablemente no es el mejor camino, y ya lo vimos, ya lo hemos vivido durante estos 20 años. ¿Y las CPS qué se van a hacer? Estas que están funcionando hoy, ¿qué? Pues algunas muy seguramente no van a seguir, otras probablemente se van a transformar en las nuevas condiciones que está estableciendo la ley. Para ponerle un solo punto clave, a constituir las reservas para evitar que esté pasando lo que hoy pasa con las crecientes deudas que tiene el sistema. Si este sistema hubiera construido las deudas durante 20 años, hoy no tendríamos que buscar, como dice el senador Ospina, recursos adicionales para el sistema, para resolver un problema que se debió haber resuelto con una mejor regulación. Regulación de precios, regulación de operación, regulación de la forma como operan los privados. ¿Esos recursos de dónde van a salir? Los nuevos recursos para inyectarle al sistema para poder que empiece a funcionar. La reforma tributaria produjo un cambio fundamental, la reforma tributaria aprobada en diciembre del año pasado. Y es que la composición de la financiación se volvió más fiscal que parafiscal. Hoy la mayor proporción de recursos son fiscales. Y creo que eso es coherente con la definición de la ley estatutaria, del marco del derecho. Entonces, una gran parte de los recursos van a ser fiscales. No, y la otra parte van a ser pues, parafiscales de las cotizaciones actuales. Es que yo entiendo y respeto que usted es economista, igual que el ministro de Salud,
Y entiendo que la forma en que se está financiando a partir del CLE, del 8% sobre las utilidades en las empresas, el nuevo sistema, para mí trae un riesgo gravísimo que no se está evaluando en la reforma. Por ejemplo, son 100 empresas en el país las que colocan el 80% de la utilidad. 100 empresas que son de 5 sectores: sector minero, sector petrolero, sector comunicaciones, sector financiero, y no recuerdo el quinto en este momento. Si pasa en algún momento lo que está sucediendo en ese momento en el Cerrejón, en La Guajira, donde por una huelga hubo un paro de 30 días, inmediatamente se caen todos los ingresos de La Guajira e inmediatamente están en una crisis fiscal gravísima de lo que va a suceder en la ejecución de La Guajira. O sea que para mí esa forma en que se delimita la nueva forma de financiación del sistema es una forma de amarrarnos a nosotros en esta gran trampa de la pobreza, donde quedamos amarrados solamente a la política extractiva, a la gran locomotora. Ahora, lo que yo opino sobre el sistema y la financiación que usted me estaba criticando antes, es que el sistema tiene bloqueado más de 6 o 7 billones de pesos desde hace 2 años. Y el ministerio no ha tenido la voluntad política de desbloquearlos para pagar las deudas territoriales. Yo lo invito a mirar las cuentas del balance de octubre, en ese instante, yo creo que si las EPS hicieron los grandes ahorros y construyeron las grandes clínicas a costillas del sufrimiento de la gente, yo no pienso que el gobierno debería estar subsidiando sus deudas. Pienso que deberíamos primero nacionalizando la infraestructura. Y no estoy diciendo que estemos convirtiendo en un gran seguro social todas las clínicas, pero sí creo que deberíamos tener una política nacionalista que apropie lo que se construyó con la plata y el sufrimiento de los colombianos. Un seguro social. Y sí creo, no, para nada. Lo podría operar un tercero, lo podría operar un... No, Capricornio, eso es de, usted sabe, del senador de las barreras. No, yo estoy hablando es de empresas que pueden estar en el espectro colombiano y que pueden tener con una política nacionalista un muy buen desarrollo. Lo que pasa es que es muy bueno cobrarle a los colombianos y decirle, bueno, qué pena, se murieron todos los niños que necesitaban válvula hacking porque hicimos todos el pacto macabro para que no estuviera dentro del programa obligatorio de salud, pero ahora sí los vamos a premiar siendo con los gestores. No, yo creo que las cosas hay que tratarlas por su nombre. Y creo que si el ministro va donde un secretario y le dice, bueno, vamos a pagar las deudas de caso Bogotá, de lo que se tiene en las deudas de salud de Bogotá. Hablemos de Bogotá. Entonces, bloquean la capacidad de la gente de la protesta. Por eso, ahora me van a decir a mí que la gran corrupción de los hospitales. No estoy de acuerdo con la corrupción de los hospitales, pero tampoco podemos comparar la compra de no sé cuántos kilos de langostinos y de camarones y no sé cuántas botellas de vino con los 7 billones de pesos al año que se quedan en medicamentos dentro de las grandes multinacionales. No acepto de ninguna forma la corrupción en hospitales públicos, tampoco. No, pero miren, entremos a otra cosa que es que yo creo que parece ser un problema solo técnico, parece solo ver cómo hacemos para organizar unos actores. No, mire, es una visión de sociedad y de relación Estado-sociedad lo que está en juego. Yo le contaba ahora a León que yo trabajo en historia comparada de sistemas de salud en el largo plazo, ¿sí? Cuando uno ve esas trayectorias de largo plazo, lo que encuentra es pactos políticos profundos en la sociedad, diciendo qué le dejamos a la lógica de competencia, lucro, etcétera, y qué no. Hay cosas que se desmercantilizaron porque se consideraron derechos, ¿sí? Las sociedades que lo lograron precisamente entraron en un proceso de universalización, de acceso universal, sin que se pensara que el negocio o el lucro tenía que ser el eje, el motor del sistema. Hombre, el país entró desafortunadamente de una manera muy abrupta y rápida con esa idea de que la competencia y el lucro necesariamente produce mejor calidad, menor precio. En salud no es así, viceministro. Ustedes confían demasiado en eso. El pacto no es hasta dónde llega en mi plan. El pacto no es esa ley estatutaria que aprobaron, que es terrible. Va a ver que la Corte Constitucional va a entrar en un dilema fuertísimo porque entra en una regresividad a la hora que empieza a decir esto queda excluido y ahora lo pagan las familias de acuerdo a su capacidad de pago, porque supuestamente la sostenibilidad financiera solo llega hasta aquí. Lo cosmético, entonces, ¿no? Eso estamos de acuerdo, hay algunas cosas que no, pero el meter esta evidencia científica de eficacia, efectividad, seguridad, etcétera, pues va a sacar una cantidad de cosas que no tienen suficiente, ¿cierto? Cosas obvias y comunes, inclusive, comunes. ¿Cómo cuáles? ¿Sí? Comunes, mire, hay una cantidad de cosas en terapias, hay una cantidad de medidas que se hacen sin tener suficiente evidencia científica, formas de hacer cirugía incluso, que cómo va usted entonces a decir si el procedimiento lo tiene o no. Es decir, ahí hay un problema que vamos a discutir a fondo en cuanto al límite. El problema no es si ponemos un límite en el plan, en el derecho de la gente.
El problema es cómo el esfuerzo de toda la sociedad se vuelca realmente en salud de la gente. Y sinceramente le digo, ministro, viceministro, las sociedades que han logrado desmercantilizar, es decir, retirar el lucro del manejo de los recursos, del manejo, no de la prestación, del manejo, han logrado mejores resultados en salud. Compare nomás Inglaterra con Estados Unidos, ¿sí? Claramente. Es un lío terrible hoy. Es un lío terrible. ¿Pero por qué? Inglaterra está en una situación crítica hoy. Tiene los mejores México indicadores. está en una situación crítica buscando un cambio también en este momento. Pero el cambio que se busca es tratando de preservar el carácter público de esos recursos. No esta lógica de que yo se los entrego a una serie de agentes que compiten por ellos. Pero ministro, lo que hay ahora son que la gente pues se hace un tránsito largo para que lo den atención. Segundo, y ahí se muere mucha gente. Segundo, cuando llega ya, la atención es precaria porque, bueno, hay muchas enfermedades excluidas, porque los medicamentos pues son de mala calidad, porque esto, ¿cómo queda? Mire, muy buena pregunta y me sirve un poco como para mirar algunos de los argumentos que plantean acá. Primero, hay que entender también la complejidad del tema. Este no es un tema sencillo. Es de unas complejidades enormes, por eso nosotros, y el ministro en especial, no ha sido dogmático frente a ningún tema. Probablemente si este país toma la decisión en algún momento de irnos hacia un modelo público, bueno, miraremos cuál es la opción. Pero creemos que en este momento no están dadas las capacidades para dar una transformación de ese tipo. Y está de por medio... ¿Hay modelos públicos ya comparables? Hay modelos públicos, el modelo mexicano, y es un modelo que hoy está en crisis, que está teniendo una crisis profunda. Es que no olvidemos un poquito que nosotros tuvimos en los antecedentes de la Ley 100 casi el mismo diagnóstico de crisis, ¿no? Baja cobertura, deudas enormes en los hospitales, una baja atención, una baja posibilidad de la gente de acceder a los servicios. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Aquí tenemos que ir haciendo esto de una manera ordenada. Decía el doctor que estábamos dejando por fuera algunas tecnologías que podrían ser útiles. Mire, lo que no está demostrado clínicamente que le puede ayudar a una persona a tener un mejor nivel de vida, pues casi que es una responsabilidad del Estado controlar que ese tipo de tecnologías de alguna manera no vaya a perjudicar a la población. Aquí lo que hemos dicho es, en general necesitamos un plan más amplio, que cubra las enfermedades más críticas de la población, las terapias que se necesitan, las tecnologías, pero fundamentalmente, independientemente del plan, lo que está detrás de la propuesta es un modelo distinto en el énfasis del sistema y del modelo. Es pensando en que es mejor tener a la gente sana, en fortalecer la atención primaria, que no necesitábamos repetirla en esta ley porque la ley 1438 ya lo había determinado. Y no hacia un modelo más curativo y prestador. Ahora bien, vamos en un cambio demográfico importante y eso le impone retos importantes a este modelo de salud. Vamos a tener población más vieja, con enfermedades mucho más complejas, con un crecimiento de enfermedades crónicas muy seguramente. Y el sistema tiene que estar preparado para ello. Por eso este plan, de alguna manera, lo que busca es proteger, no solamente en cobertura, sino financieramente a estas familias, que deben ser dos principios claves del sistema. Digamos, en cifras redondas, ¿cuánto se recolecta por parte, cuánto paga la gente y cuánto el gobierno y las finanzas del Estado aportan? Hoy más o menos la relación está 60-40, 60 de fiscales, 40 de parafiscales. Es la proporción que hoy, que con la transformación del CRE se recompuso en la financiación del sistema de salud. ¿Y en el año cuánto gasta todo este sistema? El sistema general, digámoslo así, gasta aproximadamente entre unos 25, 26 billones de pesos. El resto del gasto en salud tiene que ver con, para llegar a los 40, 38 billones de los cuales se hablan, tiene que ver con el gasto en salud de los regímenes especiales y del gasto de bolsillo.
que por cierto, en Colombia y en América Latina, el de Colombia es uno de los más bajos del continente. Y ese, el gasto de bolsillo, es decir, lo que la gente tendría que pagar para comprar medicinas, medicamentos o tecnologías. Estamos en cerca de un 20%. Está mal medido, le juro que está mal medido. Bueno, digamos, ahí. Pero bueno, no, es que el punto está en otra son cosa. son mediciones no hechas por nosotros, No, yo sé, son mediciones hechas por estudiosos internacionales que no son del gobierno, ¿no? No, los quiero aportan nacionales. precisar, ¿no? Bueno, pero Vamos a ir a otra pausa, pero yo sí quisiera que el senador Bueno y Mario dijeran, bueno, el Polo Democrático tiene una idea. Yo lo vi claro en Mario que decía, los gestores de la mitad deben ser también públicos. ¿Cómo? Y quisiera saber el Polo Democrático, qué parte es pública, qué parte privada y cómo sería ese entronque cuando vengamos de la pausa. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo un programa de La Franja de Opinión y el debate hoy, ya los televidentes ven, es un debate alrededor de la reforma de la salud y de las distintas posiciones que tiene la reforma de la salud. Yo le preguntaba antes de ir a la pausa sobre las propuestas del Polo. Yo le he oído el discurso como en el sentido de que es un derecho, no es un negocio, que la salud es un derecho y que ese derecho debe estar amparado por el Estado, y ustedes son partidarios de un modelo de salud pública. No. Nosotros primero nos hemos dejado asesorar por la Alianza Nacional por la Salud en los diferentes proyectos que se han presentado desde el año 2010. Y en esto quiero ser enfático en que en nuestra propuesta nosotros creemos en los prestadores públicos y en los prestadores privados. Nosotros creemos en muchos médicos que hicieron inversiones, que tienen sus empresas, que tienen sus clínicas y que prestan servicios de excelente calidad. Ahora, en el manejo de los recursos, que es en el manejo que se centró en unos grandes monopolios, en los grandes pulpos del país, nosotros definitivamente con ellos no compartimos y creemos que sí no deben existir. Porque nosotros pensamos que la gente no va al médico porque quiere. Eso es como la llamada cuando usted hace servicio al cliente, que siempre lo dejan en espera y usted vuelve y marca y vuelve y marca y vuelve y marca y vuelve y marca y vuelve y marca. Esto pasa en el sistema de salud de Colombia. La gente no encuentra respuesta y entonces está en el sistema, está en el sistema, está en el sistema, está en el sistema. Si nosotros pensamos que existe otra forma en que se pueda administrar esa calidad de recursos, estamos seguros que la gente no estaría todos los días perdiendo el tiempo en las filas en los centros de salud ni en los hospitales, sino que buscaría cuando realmente lo necesite y lógicamente habría un porcentaje mucho menor de personas que de pronto tendremos que controlar, pero queremos que ese control se pueda hacer desde el Estado y con unos criterios de transparencia que no sean la rentabilidad para los monopolios. Pues mire, León, yo hago parte de ese grupo que se llama Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud. Construimos un proyecto de ley estatutaria, el 105-2012 Senado, que se presentó el año pasado. Claramente decíamos, porque es un pacto social y político más amplio, incluyamos el bloque de constitucionalidad, es decir, los desarrollos sobre el derecho a la salud internacionales. Eso quiere decir que el derecho a la salud incluye el agua potable, ¿sí?, el saneamiento, la salud pública en todas sus dimensiones. Eso es más salud pública y prevención. Claro, pero es que todo eso hace parte del derecho a la salud, alimentación sana y suficiente, ambiente sano, trabajo digno, etcétera. Además de la atención según necesidad, no según capacidad de pago, no según hasta donde alcance la plata. Es que eso es una visión realmente de derecho hacia el universalismo y de ciudadanía social. Bueno, eso no fue aprobado. Pero eso ¿de dónde salen los recursos para eso según capacidad? Hombre, salen de los distintos sectores del Estado, como está organizado para todos los componentes, por impuestos, claro, pero también por los pagos que se hacen
pues, en distintas formas. Pero en la atención en particular decíamos, por eso es que podemos unir impuestos con cotizaciones, pero el asunto es retirar una serie de sobrecostos que implican la intermediación, la extracción de rentas de ciertos servicios, de ciertas funciones del sistema. Por eso decíamos, primero declaremos ese derecho muy amplio para todos los ciudadanos en condición de ciudadano, no según capacidad de pago. No es necesario tener regímenes, ni tener siquiera un plan o mi plan, porque el mi plan parece un contrato con el intermediario y no tanto el contenido del derecho. Entonces nos vamos más bien a una forma organizada que permita recuperar la capacidad pública de administración de esos recursos en los territorios. Ahora, públicos y privados pueden convivir sin duda en cualquier sistema, pero necesitan articulación con ahí sí, un verdadero pagador público que ponga en cintura las cosas y que articule lo colectivo y lo individual. Usted sabe, viceministro, que una cosa es el Plan Decenal de Salud Pública hecho con PIC, platas para planes de intervención colectivas en los municipios, y otra cosa es lo que hacen los aseguradores con su PIP. Y eso es totalmente contrario. ¿Qué objeción tiene usted contra esa intermedia regional que ellos llaman, ¿cómo la llaman ustedes? Una unidad territorial. Una unidad territorial también pública que difería de los gestores, y ustedes que son gestores privados? ¿Cuál es la diferencia? Mire, León, yo creo que nosotros en el proyecto de ley, si se lee de una manera correcta, no estamos excluyendo ninguna posibilidad. Le estamos diciendo a las entidades territoriales, si hay cabida para un gestor puramente público, ahí están las posibilidades para que lo haga. Pero ¿por qué desechar las posibilidades? Eso que dijo de Salud Capital, que aquí dijo una vez el secretario de Educación que el distrito iba a organizar una cosa que se llama Salud Capital como una intermediación. Es que ahí hay un planteamiento distinto. El planteamiento es, démosle toda la plata a las entidades territoriales para que las entidades territoriales, tanto la plata del contributivo como la del subsidiado, la administren, sin ningún tipo de control ni gobierno corporativo que ampare, digamos, en la buena operación de estos recursos. Y ya hemos visto casos, lo vivimos aquí en Bogotá precisamente, y fue desastroso. Entonces, aquí no es ni lo público, ni contra lo público, ni contra lo privado. Aquí es, abramos las posibilidades. Ahora, hay que conocer también un poquito la heterogeneidad del país. Este es un país absolutamente heterogéneo. Muy probablemente en algunos territorios o en algunas regiones no habría la capacidad para atender de una manera eficiente y eficaz a la población del contributivo o del subsidiado. O usted, digamos, que en este momento está afiliado a una EPS, quedaría en manos de la administración territorial para que le garantice la prestación del servicio. Bueno, es una gran pregunta, lo que no quiere decir que no haya capacidades públicas importantes y que haya que aprovechar. Con esa gran pregunta, este debate siempre queda en punta, es un debate largo, pero hoy nos terminó el tiempo. Unas buenas noches para la audiencia. Muchas gracias a los panelistas por acompañarnos y los esperamos el próximo lunes en otro programa del canal Capital de la Franja de Opinión en La Controversia.